Llevo casi 20 años trabajando en el transporte. Lo he visto todo en estas carreteras: accidentes graves, animales cruzando la calle de la nada, gente haciendo autostop en lugares insospechados. Pero lo que he vivido estos últimos meses no es normal. Empezó con algo sencillo: un ciclista parado en el arcén. Nada fuera de lo normal. Llevaba casco, una bicicleta roja, gafas de sol y ropa ajustada. Pensé que era alguien descansando o esperando ayuda. Disminuí la velocidad, pero no hizo ninguna señal. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Lo extraño era su rostro. Su sonrisa. Forzada, fija. Como si fuera una máscara. Lo olvidé por un rato, hasta que volví a ver al mismo ciclista. En otro estado. En otras condiciones. Otro viaje. Pero era él. La misma ropa, la misma bici, la misma cara. Parado. A la cuneta. Siempre mirando. Empecé a fijarme en los detalles. La posición de su cabeza. La forma en que sus manos sujetaban el manillar. Idéntica. Y la sonrisa, siempre esa sonrisa torcida. Lo juro, parecía pegada a su cara. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Mucha gente va en bici por ahí, y a veces el cerebro te engaña. Pero entonces la frecuencia aumentó. Cada semana, en algún punto del camino, ahí estaba. Podía ser en una carretera de Texas, en una cordillera de Colorado o cerca de un puente de Georgia. Daba igual. Aparecía. Siempre quieto, como una estatua. Y siempre mirándome. He intentado parar a hablar con él, pero en cuanto el camión se detiene, desaparece. No corre. No camina. Desaparece. Como si nunca hubiera estado allí. Incluso volví a comprobarlo, di marcha atrás, busqué huellas de neumáticos. Nada. Ni rastro de la moto. Como si se hubiera desvanecido en el aire. La semana pasada lo vi en Utah. Hoy fue en Kentucky. Casi en el mismo lugar, en el arcén, al borde de un campo vacío. Solo que ahora, además de sonreír, levantó la mano. Un gesto lento, como si supiera que lo esperaba. Me dio un escalofrío. Su mano parecía torcida. Sus dedos, demasiado finos. Casi demasiado largos. Y cuando pasé junto a él, miré por el retrovisor y, lo juro, ya no estaba. No había forma de que se hubiera ido tan rápido. Pero siempre desaparece. Como si solo existiera cuando lo miro directamente. Empecé a registrar los lugares. Tomé fotos, anoté coordenadas. Nunca conseguía nada. Cuando volví más tarde, el lugar estaba vacío, normal, sin marcas extrañas. Un amigo mío del camino empezó a decir que estaba alucinando, que solo era estrés, una alucinación de alguien que conduce demasiado. Pero entonces le enseñé una foto que le tomé al ciclista, incluso de lejos. Y palideció. Dijo que había visto al mismo tipo cerca de Amarillo, días antes. La misma ropa, la misma bicicleta, la misma postura. Pero el detalle que me impactó fue cuando describió la sonrisa. Usaste las mismas palabras que yo. Parece pegada a su cara. Pensé en poner una cámara en la camioneta. Lo hice. Cámara de tablero, cámara lateral, todo. Pero nunca lo capto en las imágenes. Ni siquiera cuando lo veo en vivo. Solo se me aparece. En el video, solo el arcén vacío. Ni siquiera la sombra de su cuerpo que veo desde la cabina aparece en la grabación. Esto empezó a afectarme. Duermo mal, me salto comidas, me desvío de las rutas conocidas. Pero no sirve de nada. Siempre aparece. A veces 2, 3 veces en el mismo día. En lugares completamente diferentes, incluso en direcciones opuestas. Un día paré en una gasolinera, salí para ir al baño y, al volver a la camioneta, él estaba en el retrovisor. Reflejado.
estacionado al lado de la carretera, al otro lado. Esta vez ni siquiera había una bicicleta. Solo él. Mirándome. Sonriendo. Ladeó la cabeza, como si esperara que dijera algo. Pero cuando me giré para mirar al frente, ya no estaba. Y el aire dentro de la cabina estaba más frío que fuera. Como si algo acabara de salir. Lo peor fue ayer. Estaba recogiendo una carga nueva en Louisville. Al llegar al patio de la empresa, el guardia señaló hacia atrás y dijo, ¿viste a ese ciclista que te seguía? Se subió ahí atrás. Se me heló la sangre. Le pregunté qué aspecto tenía. Y me dijo, ropa ajustada, casco, sonriendo mucho, no me respondió cuando le hablé. Corrí al fondo del patio y, efectivamente, no había nadie. Pero cerca de la valla, vi una marca en el suelo. Como una llanta de bicicleta. Y un papel pegado al alambre. Ningún mensaje. Solo un símbolo. Un círculo con 3 flechas apuntando hacia adentro. Nunca había visto eso en ningún otro lugar. Hoy fue peor. Cruzaba un camino rural, sin señal de celular, amanecía. Y allí estaba. Esta vez en medio del camino, no en el arcén. La moto estaba aparcada, y él la conducía, mirándome fijamente. Sonriendo. Tuve que frenar de golpe. Cuando me bajé, lista para enfrentarlo, la moto estaba allí. Sola. De pie. Y él no. Se había ido. La moto se volcó sola a los pocos segundos. Como si alguien se hubiera bajado en ese momento. La levanté para mirarla más de cerca, pero el cuadro estaba demasiado caliente, incluso con el frío de la mañana. Y la rueda delantera giraba sola, lentamente. Me quedé allí, en medio de la nada, con mi bici en el suelo y la sensación de que alguien me observaba desde muy cerca. Desde entonces, evito los espejos. Cada vez que miro, creo ver mi casco reflejado detrás de mí. Una noche paré en un motel y soñé con él. Ni caminando, ni en bici. Simplemente allí, dentro de mi habitación, con la misma ropa, la misma sonrisa y la bici a mi lado. Cuando desperté, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. Juro que la había cerrado con llave. No se lo he contado a nadie desde entonces. Todos creen que todo está en mi cabeza. Pero él sigue apareciendo. Siempre en el mismo sitio, en el arcén, frente a una gasolinera, en un cruce, en el patio de una empresa. Como si me estuviera esperando. Nunca se acerca. Nunca habla. Pero cada vez que aparece, está más cerca de la camioneta. La semana pasada, lo vi en el estacionamiento de un restaurante donde paré a comer. Ni siquiera intentó esconderse. Simplemente se quedó ahí, entre los autos, sonriendo. Hoy fue Kentucky. La semana pasada, Utah. El mismo casco. La misma moto. La misma sonrisa. No sé qué quiere. Pero sé que cuando se suba al taxi, será la última vez que me vean en la carretera. Tengo la costumbre de revisar mi llavero cada vez que paro en una gasolinera. Una vieja costumbre de camionero, ya sabes. Compruebo que todo esté en su lugar, la llave de encendido, la llave de la caja de herramientas, los seguros de la carga. Y fue en una de estas donde lo vi por primera vez. Una llave nueva, pequeña y dorada, con una nota sujeta con un alambre fino, usar solo en caso de urgencia. Una letra simple, como si la hubieran escrito a mano con calma. No reconocí la letra, ni recordaba a nadie que la hubiera puesto ahí. Pero lo más extraño era el material de la llave. Estaba más fría que las demás. Como si hubiera salido de un congelador. Intenté preguntar en las gasolineras que pasé ese día. Les enseñé la llave al empleado, al guardia de seguridad e incluso a un compañero que también iba de camino. Nadie supo qué decir. Uno incluso bromeó, parece la llave de una caja fuerte vieja o de una puerta secreta, ¿eh? Nos reímos en ese momento,
pero se nos quedó grabado. Intenté tirarla. Lo juro. La dejé en un baño de la calle, la tiré a la basura en un restaurante. Al día siguiente, estaba de vuelta en mi llavero. Pegada en el mismo sitio. Y siempre con el ticket intacto. Pasé semanas ignorándola. Cada vez que la sentía en el bolsillo, pesaba más. Empecé a soñar con puertas. Todas cerradas. Y en cada sueño, sostenía la misma llave en la mano, pero tenía miedo de usarla. Miedo real. No sabía qué había detrás de las puertas, pero sabía que si las abría, no habría vuelta atrás. Aún así, seguí con mi vida. La guardaba allí como una especie de superstición. Como ese botón rojo que prometes no pulsar nunca. Hasta ayer que llegó. Desperté dentro de la camioneta, pero todo estaba mal. La luz del día parecía gris. La radio solo emitía un sonido agudo. Y la ventana parecía mostrar un camino que no existía. Las señales estaban vacías, los autos pasaban sin conductor. Salí de la camioneta y todo el camino parecía demasiado silencioso. Sin viento. Sin olor. Como si el mundo se hubiera detenido. Intenté abrir la puerta de nuevo, pero no funcionaba. Ninguna llave entraba. Y entonces lo recordé. La llave de repuesto. La que nunca toqué. Saqué la llave con mano temblorosa. El metal estaba más frío que nunca. La giré en la cerradura de la puerta de la cabaña y oí un clic sordo. No ocurrió nada inmediatamente. Pero al mirar hacia adelante, el camino había cambiado. Ahora era de asfalto negro, sin señalizar, sin fin a la vista. El cielo estaba quieto, como un cuadro mal pintado. Empecé a caminar, intentando averiguar dónde estaba, pero el suelo no hacía ningún ruido. Ni siquiera mis pasos resonaban. El paisaje a ambos lados era el mismo, una valla oxidada, un campo seco y árboles torcidos. Todo exactamente igual. Tras caminar unos minutos, miré hacia atrás. Mi camioneta había desaparecido. Solo asfalto vacío. Y la llave, que guardaba en el bolsillo, empezó a arder. La saqué rápidamente y vi que la inscripción había cambiado. Ahora decía, es demasiado tarde. Casi la tiré al suelo, pero tenía miedo de lo que eso pudiera causar. Sentía que todo me observaba. No con ojos, sino con atención. Como si el lugar mismo tuviera conciencia. Y mientras caminaba, los árboles empezaron a girar, discretamente. Como si me siguieran. Vi una puerta solitaria en medio de la nada. Literalmente una puerta, sin paredes, sin casa, solo una puerta, de madera oscura con un pestillo oxidado. Me acerqué lentamente. La llave se calentaba más a cada paso. Al tocarla, el pomo giró solo. Al otro lado, solo había oscuridad. Una oscuridad que parecía tirar, como un vacío. No podía ver el suelo ni el techo. Solo oscuridad absoluta. Pensé en volver, pero no había a dónde ir. El camino a mi espalda también había desaparecido. El mundo a mi alrededor era solo silencio y nada. Entré. Dentro, no caminaba. Me jalaban. Como si algo me arrastrara, aunque no sentía las piernas moverse. La llave se me cayó de la mano y desapareció en la oscuridad. Empecé a oír voces. Muchas. Todas iguales a la mía. Susurrando arrepentimientos, secretos, promesas. Como si versiones de mí también estuvieran ahí dentro. Olía a algo viejo, mohoso y sangriento. Y, de fondo, un latido lento, como un corazón gigante. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Solo podía oírme a mí mismo. Y a los otros yo. No sé cuánto tiempo estuve allí. Podrían haber sido minutos, o días. Solo sé que, de repente, los golpes cesaron. El silencio se convirtió en presión, como si el lugar quisiera aplastarme.
Entonces, sin previo aviso, volví. Desperté en el asiento de la camioneta, sudando, con la puerta entreabierta y la llave de repuesto colgando del cuello con un cordón que nunca tuve. Miré a mi alrededor, la carretera normal, el cielo normal, la radio a todo volumen con una canción cursi. Pero todo parecía torcido. Como una copia de lo que debería haber sido real. Como si hubiera vuelto, pero no exactamente al mismo lugar. Desde entonces, he notado detalles que no cuadran. Personas que parecen actuar de forma extraña. Un empleado de gasolinera que repitió la misma frase 4 veces. Una mujer en un restaurante que parpadeó con ambos ojos a la vez, perfectamente sincronizados. Pequeños detalles, pero que me hacen preguntarme, ¿he regresado realmente? ¿O he entrado en una versión paralela? ¿Un reflejo roto de la realidad donde las reglas ya no son las mismas? La llave sigue conmigo. Ahora nunca sale del collar. Y la inscripción ha vuelto a su forma original, usar solo en caso de desesperación. Pero la sensación de estar fuera de lugar no me abandona. Cada vez que duermo, sueño con esa puerta en medio de la nada. Y con otras puertas. Cientos de ellas. Todas esperándome. Tengo miedo de volver a tocar la llave, pero también sé que si algo sale mal, será la única salida. O quizás la última entrada. Y lo peor, a veces oigo susurros que salen de la guantera. Como si algo todavía intentara volver conmigo. Algo que entró conmigo, escondido. Nunca lo toqué, hasta ayer, cuando me desperté encerrado fuera de la realidad. Y ahora, no sé si alguna vez podré encontrar la puerta correcta para salir. Siempre he odiado conducir bajo la lluvia. La carretera cambia de tono, la camioneta responde de forma distinta y todo parece más peligroso. Pero cuando tu sustento depende de ello, no tienes opción. Fue en una de esas noches tormentosas, atravesando una montaña en Carolina del Norte, cuando me pasó por primera vez. Un relámpago brillaba en el cielo, la visibilidad era casi nula y la radio silbaba más que sonaba. Estaba concentrado, con la mano firme en el volante, cuando sentí que el asiento del copiloto se hundía. ¿Sabes cuando alguien se sienta y la camioneta se balancea un poco? Eso es. Pero estaba solo. Lo miré de reojo y allí estaba. Un hombre con traje oscuro, corbata ajustada, el pelo engominado hacia atrás, completamente seco a pesar de la lluvia. Me miró con calma. No me asusté al instante. No sé por qué, pero su presencia no era amenazante. Era extraña, sí, pero, tranquila. Como si llevara mucho tiempo allí. Antes de que pudiera preguntar nada, dijo en voz baja y firme, frena. Eso fue todo. Sin emoción. Solo una orden. Obedecí, por impulso. En cuanto frené, los faros del camión iluminaron la nada. El asfalto terminaba allí. Un cráter enorme, causado por un derrumbe. Sin señales. Sin advertencia. Si hubiera caminado 2 metros más, habría caído en ese agujero. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, respirando con dificultad. Cuando me giré para darle las gracias, ya no estaba. Un banco vacío. Ninguna puerta abierta. Ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Lo único que quedaba era un ligero olor a madera vieja. Como un libro viejo. Y el sonido de la lluvia en el techo de la cabaña. Intenté olvidarlo. Pensé que todo estaba en mi cabeza, una ilusión causada por el estrés. Pero volvió a ocurrir. 3 semanas después. Otra tormenta, otra carretera peligrosa, y él apareció de la nada en el asiento del copiloto. La misma chaqueta, la misma cara tranquila. Simplemente me miró y dijo, disminuye la velocidad. Viene un coche en dirección contraria. Y, de nuevo, ocurrió exactamente como dijo. Una camioneta derrapó, se cruzó de carril y solo evitó chocarme de frente porque ya iba despacio.
Fue como si lo supiera de antemano. Como si hubiera visto algo que yo no podía ver. Empecé a llamarlo el pasajero del traje. Nunca me preguntaba mi nombre, nunca me daba el suyo. Solo aparecía los días de lluvia intensa, de la nada, en el asiento de al lado. Siempre tranquilo, siempre con instrucciones breves. Gira ahora, vira al arcén, apaga las luces delanteras durante 10 segundos. Y siempre, obedecer me salvaba la vida. Empecé a esperarlo. No por miedo, sino como quien se acostumbra a tener compañía en el peor momento. Pero con el tiempo, los mensajes cambiaron. Empezó a decir cosas que no tenían nada que ver con la carretera. Evita la gasolinera después de la montaña. No duermas en ese motel. No entregues esa carga hoy. Las primeras veces lo ignoré. Pero me arrepentí. Una vez, lo desobedecí y paré en la gasolinera. Me asaltaron. En otra ocasión, dormí en el motel que me dijo que evitara y el techo de la habitación se derrumbó durante la noche. Empecé a darme cuenta de que no solo me salvaba del tráfico, sino de todo. Como si fuera una especie de guardián. Pero eso no tenía sentido. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde sabía cosas? Empecé a anotar cada vez que aparecía. Siempre en medio de fuertes tormentas. Siempre solo. Y siempre sabía demasiado. Un día intenté hacerle una pregunta seria. ¿Quién eres?, pregunté sin apartar la vista de la carretera. Por primera vez, respondió algo que no era una orden. Dijo, solo soy alguien que se quedó atrapado en el lado equivocado de la realidad. Eso me puso la piel de gallina. Intenté preguntar más, pero no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando al frente. Y cuando dejó de llover, desapareció de nuevo. Ningún sonido, ninguna puerta abriéndose, ningún movimiento. Solo el asiento vacío. Y el mismo olor a madera vieja en el aire. Después de eso, empecé a sospechar que quizá no me salvaba por bondad, sino por deudas. O algo así. Como si estuviera atrapado en ese papel. No aparecía si hacía buen tiempo. No le importaba si yo estaba en peligro. Solo venía cuando había tormenta. Y siempre con órdenes directas, sin emoción. Empecé a preguntarme, ¿y si un día me dijera que hiciera algo que no me pareciera correcto? ¿Seguiría obedeciendo? Anoche, una tormenta terrible azotó Arkansas. Relámpagos surcaban el cielo, la carretera estaba oscura, todo temblaba. Lo sabía. Iba a aparecer. Y apareció. La misma chaqueta. La misma cara tranquila. Solo que esta vez no dijo nada. Se quedó callado unos minutos, con la mirada fija al frente. Rompí el silencio y le pregunté, ¿pasa algo? Giró la cabeza lentamente, me miró a los ojos y dijo, esta es la última. En ese momento, se me revolvió el estómago. Intenté entender qué quería decir, pero solo añadió, va a haber una curva que no existe. Frena antes. Aunque todo diga que es seguro. Frena. Seguí conduciendo, cada vez más tenso. Y entonces vi la curva. Perfecta. Nada especial. Pero frené. A fondo. Y justo después, la carretera se hundió. Como si la hubieran cortado del mapa. Un abismo. Sin señales, sin explicación. Me detuve a centímetros del borde. Casi me desmayo allí mismo. Cuando miré a un lado, el asiento estaba vacío. Pero esta vez, no olía a madera. En cambio, había un extraño frío en el aire. Un silencio más profundo de lo habitual. Como si se hubiera ido para siempre. Hoy vuelve a llover. Pero no ha aparecido. Ya he conducido por curvas peligrosas, carreteras mojadas e intersecciones ciegas. Y nada. Estoy sola. Por primera vez en meses, el asiento del copiloto sigue iluminado. Vacío.
Intenté hablar en voz alta, preguntar si seguía allí. Ninguna respuesta. Ninguna presencia. Es como si mi deuda con él hubiera sido saldada. O como si el contrato hubiera terminado. ¿Pero quién? Nunca pedí ayuda. Nunca hice promesas. Solo acepté consejos. Dijo, frena ya. Si no hubiera obedecido, habría caído al abismo. Y quizá ese era el trato. Quizá solo llegaría hasta cierto punto conmigo. Solo hasta el límite. Ahora voy sola. Pero cada vez que llueve, miro el banco de al lado. Esperando. Porque una parte de mí sabe que podría volver. Hay un tramo de vía férrea que siempre tomo al cruzar la frontera entre Illinois e Indiana. No tiene nada de especial, vías oxidadas que no se han usado en años, una intersección con un semáforo muerto y maleza creciendo en el medio. Pero cada vez que paso por allí, siento algo extraño. El aire cambia. Se vuelve más denso, más quieto. Como si toda la carretera contuviera la respiración. Empezó con un ruido. Un silbido a lo lejos, aunque el reloj marcaba las 3 de la mañana y el lugar estaba muerto. Pensé que era solo mi imaginación. O algún viejo sonido que resonaba por ahí. Pero entonces empezaron los temblores. No era solo ruido. El suelo temblaba. El camión vibraba levemente, como si un tren gigante pasara muy cerca. Pero no había nada. Solo las vías oxidadas y la oscuridad. Una vez, detuve el camión al otro lado de las vías y apagué todo. Quería oír mejor. Y lo oí. El sonido de ruedas de metal al correr, crujiendo fuertemente. Cadenas al ser arrastradas. Y pasos. Como si la gente caminara dentro de algo invisible. Pero no podía ver nada. El viento paró. Las luces del tablero parpadearon. Y al final, un silencio que me dolía los oídos. Fui a preguntarle a un anciano que vive cerca, en una casita justo después de la vía. Me dijo, tú también lo oíste, y cerró la puerta sin darme más explicaciones. Empecé a evitar pasar por allí al amanecer, pero no siempre es posible. Y cuando lo hago, el fenómeno se repite. Los mismos sonidos. El mismo temblor. Siempre en el mismo sitio, con la precisión de un reloj. Y últimamente, ha empeorado. Ahora, además del ruido y el temblor, empecé a ver marcas en el suelo. Como pequeñas huellas paralelas, como si alguien caminara junto a las vías. Siempre frescas. Incluso cuando no ha llovido en días. Ayer fue el peor día. El tiempo cambió de repente. Cielos despejados, y en segundos, una espesa niebla cubrió la carretera. Al acercarme a la vía férrea, el sonido se escuchó más fuerte que nunca. Me detuve por instinto. Y entonces lo vi. Vagones invisibles. Era como si el aire se hubiera formado alrededor de algo enorme y solo pudiera ver la silueta. Y cadenas. Arrastrándose por el suelo, moviéndose solas. Y voces de niños. Cantando. Una canción lenta y antigua, una que nunca había escuchado. Voces alegres, pero fuera de lugar. Equivocadas. Como si estuvieran atrapadas, resonando a lo lejos. Me quedé allí, con el motor apagado, escuchando aquella extraña canción y el sonido metálico de las cadenas. Cuando pasó la niebla, todo desapareció. Como si nada hubiera pasado. Pero la camioneta estaba cubierta de una fina capa de hollín. No había humo ni fuego. Pero había hollín. Y en el parabrisas, dibujada con un dedo, la marca de un símbolo. Un círculo con una cruz dentro. Nunca había visto nada igual. Intenté borrarlo, pero el cristal pareció absorber la suciedad. Cuando lo limpié, volvió a aparecer la noche siguiente. En el mismo lugar. Solo. Desde entonces, el camión se comporta de forma extraña.
La radio se enciende sola cerca de las vías, incluso apagada. Solo hace un ruido sordo, casi como si respirara. El tablero a veces muestra el velocímetro atascado en 666. Puede parecer una tontería, lo sé, pero siempre está en el mismo tramo. He empezado a evitar las vías por completo. Doy vueltas durante kilómetros solo para no cruzar por allí. Pero ayer, por un error del GPS, terminé volviendo. Y esta vez, algo cruzó frente a mí. Una figura rápida y baja que parecía arrastrarse. Casi choco contra ella. Me detuve y bajé del camión con mi linterna. Vi huellas en el suelo. Parecían vías de tren, pero no las de siempre. Eran demasiado profundas, calientes al tacto. Como si algo muy pesado hubiera pasado sobre ellas segundos antes. Y junto a ellas, juguetes. Pequeños y viejos. Un trompo de madera. Un coche de juguete de hierro. Todos cubiertos de hollín, como si hubieran estado olvidados durante años. No había viento, pero los juguetes se movían. Lentamente. Como si alguien invisible los arrastrara. Me alejé rápidamente, sin mirar atrás. Pero mientras conducía, el retrovisor me mostró algo que me heló la sangre. Por un segundo, vi filas de niños sentados, inmóviles, dentro de algo transparente, como un vagón de tren de cristal. Todos mirándome fijamente. Todos con la misma expresión. Neutrales. Muertos. Parpadeé y desaparecieron. Pero el sonido de la canción regresó. Débil, bajo. Y resonando dentro de la cabina, incluso con las ventanas cerradas. No sé qué tren es. Pero no ha dejado de pasar. Simplemente no me ha llevado todavía. Hoy pasé lejos de esa vía férrea, pero aún así, oí el silbato. Bajo, distante, como si me siguiera. El sonido salió de la nada, incluso con la radio apagada. Y ahora, el suelo del vagón vibra donde no debería. Como si las vías se movieran, cambiando de sitio solo para encontrarme. Cada vez que me detengo a dormir, tengo pesadillas con el tren. Con los vagones invisibles, las cadenas arrastrándose y las voces de niños cantando esa canción sin letra. A veces me despierto con el silbato dentro de la cabina y el vagón temblando, incluso cuando está parado. Anoche dejé la cámara encendida de madrugada, apuntando hacia la carretera. Solo grabé el sonido. No se oye nada en la imagen, pero el audio es nítido, un silbato de tren, cadenas y un latido constante. Como un corazón. Al final del video, durante 2 segundos, aparece una figura pasando frente a la cámara. Arrastrándose. Alta, delgada, alargada. La imagen se vuelve borrosa y el sonido se detiene. Desde entonces, la cámara ha dejado de funcionar. Y el interior de la ventanilla del camión estaba cubierto de pequeñas huellas de manos. Varias. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. He pensado en cambiar de ruta por completo. Dejar el tramo, vender la camioneta, cambiar de vida. Pero parece que no tiene sentido. Porque ahora, incluso en diferentes estados, empiezo a oír el silbato. Y el suelo tiembla, aunque sea levemente. Como si el rastro se hubiera extendido por donde voy. Como si se extendiera detrás de mí. Y temo el día en que ya no oiga el sonido. Cuando llegue de golpe. Y no tenga tiempo de escapar. Ayer vi vagones invisibles arrastrando cadenas. Y oía niños cantando dentro. No sé qué es este tren. Pero siento que no va a encontrar destino. Va a recoger a alguien. Empezó casi como una tontería. Iba conduciendo por Alabama al amanecer cuando la radio de la camioneta se encendió sola. No es común, pero pensé que eran interferencias o algo así. Pero la hora me llamó la atención, las 4:44 de la mañana, escritas en el tablero. Y la música era vieja. Muy vieja. Un jazz lento, como el que se escucha en un tocadiscos.
Y entonces llegó una voz. Baja, suave, masculina. Ya casi está aquí. Eso fue todo. Me reí de la hora. Pensé que era una canción publicitaria, algún programa raro. Pero en los días siguientes, volvió a ocurrir. Siempre a la misma hora. No importaba dónde estuviera. Florida, Mississippi, Tennessee. A las 4:44 de la mañana, la radio cambiaba sola. Incluso apagada, se encendía. Siempre la misma canción. Siempre la misma frase. Ya casi es la hora. Empecé a prestar atención a los detalles. La música nunca tenía letra. Solo la instrumental, siempre la misma. Y la voz, parecía cada vez más cercana. Como si, cada día, me hablara más cerca del oído. Pregunté a otros conductores, pero nadie sabía de qué hablaba. Empecé a grabar con el celular, pero el audio siempre desaparecía de la memoria. Nunca se guardaba. Las cosas empeoraron cuando, una mañana, el tablero se quedó atascado en las 4:44. El tiempo se detuvo. Lo juro. Conduje casi media hora con el reloj congelado. Y la radio repetía la canción una y otra vez. Sin la voz, esta vez. Solo la música. Cuando finalmente se detuvo, el reloj saltó directamente a las 5:12. Y la carretera a mi alrededor se veía diferente. Árboles donde no los había. Letreros sin nombre. El cielo estaba más oscuro de lo que debería haber estado. Como si hubiera cruzado algún lugar sin querer. Regresé a la carretera principal lo más rápido que pude, temblando. Empecé a temer esa hora. Hice todo lo posible por evitar conducir a las 4:44 de la mañana. Paré temprano, me acosté temprano, lo evité. Pero incluso cuando me detenía, la radio se encendía. Incluso sin la llave en el encendido. Y me llegaba la frase, ya casi es la hora. Una noche, desconecté toda la batería. Y la música seguía sonando. Suavemente, como si viniera de dentro de la camioneta, no de la radio. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta, no era la radio. Era la hora. Como si algo solo pudiera acercarse en ese momento específico. Y cada día, volvía. Esa mañana, decidí afrontarlo. Arranqué la camioneta a las 4:30 de la mañana y esperé. En la oscuridad, el motor zumbaba suavemente, las luces apagadas. Cuando el tablero marcó las 4:44 de la mañana, la radio crepitó. La música sonó más fuerte, casi como si alguien estuviera tocando en vivo en la cabina. El jazz parecía más lento, más pesado. Y la voz habló de nuevo. Pero esta vez, era diferente, ya casi llegamos. Usé el GPS para ver dónde estaba, y se congeló. Solo mostraba una pantalla negra con una línea recta. Como si ya no hubiera mapa. Intenté regresar por la carretera, pero el paisaje no coincidía. Las señales habían desaparecido. Conduje unos 10 minutos y empecé a ver cosas que no pertenecían a ese lugar. Casas demasiado viejas, como de película de los años 30. Un letrero caído con una marca que nunca había visto. Y figuras. De pie al borde de la carretera. No se movían, no saludaban. Solo me miraban fijamente. Uno de ellos me dio la impresión de sonreír. Pero era la sonrisa equivocada. Como si se la hubieran dibujado en la cara. Y todos parecían escuchar la misma música que yo. Uno incluso marcaba el ritmo con el pie. La voz resonó de nuevo, con más firmeza, no pares ahora. Pasé por un túnel que no recordaba que existiera. Corto, húmedo, demasiado oscuro. Al salir al otro lado, la carretera era diferente. El cielo también. Más morado que negro, con nubes congeladas en el aire, como congeladas. Miré el reloj del salpicadero. Seguía marcando las 4:44. Intenté cambiar de emisora, apagar la radio. Nada funcionó.
La música ahora tenía un eco extraño, como si sonara en un espacio vacío. Y la voz, que hasta entonces solo había hablado una vez, repetía, ya falta poco. Ya falta poco. Ya falta poco. Como si estuviera perdiendo la paciencia. El camino empezó a desaparecer en las esquinas. Como si se desvaneciera, desvaneciéndose. El mundo a mi alrededor se volvió borroso, distorsionado. Y entonces la voz cambió de nuevo. Más cerca. Como si estuviera dentro de la cabina, en el asiento del copiloto. Dijo, llegamos. La radio se apagó sola. La camioneta también. Y todo quedó en silencio. Pero lo más extraño fue mirar a mi alrededor y no reconocer nada. Ningún camino. Ninguna señal. Ningún cielo. Era como si estuviera en otro lugar. Un lugar que no existe en ningún mapa. Salí lentamente de la cabina, intentando averiguar dónde estaba. El suelo parecía asfalto, pero más liso, sin grietas ni tierra. No había viento, ni ruido de insectos, ni faros pasando. Solo un silencio absurdo. En el horizonte, vi algo que parecía una ciudad, pero con edificios torcidos e inclinados y luces encendidas en ventanas sin cristales. Intenté usar el celular, pero la pantalla mostraba estática. Como un televisor viejo apagado. Cuando regresé a la camioneta, estaba cerrada con llave. No tenía las llaves. La radio se encendió sola dentro y oí, espere instrucciones. Me senté a un lado de la carretera, si es que se le podía llamar carretera, y esperé. Poco a poco, empezaron a aparecer más camiones. Todos se detuvieron en silencio. Conductores como yo, arrancando lentamente, con la misma expresión de confusión. Nadie dijo nada. Algunos intentaron arrancar de nuevo, otros simplemente miraban al horizonte. Y el sonido de la misma música llegaba de todas partes. Era como si todo el lugar se hubiera convertido en un altavoz. En el suelo, justo en el centro de la intersección, estaba escrito en letras grandes, 4:44 de la mañana. Han pasado las horas, pero el reloj del tablero sigue atascado. El cielo no cambia. El tiempo no pasa. Y ahora, las voces han comenzado a regresar. No solo la de antes. Otras. Algunas susurran mi nombre. Otras lloran. Otras cantan. Parece que todos esperamos algo. Pero nadie sabe qué. Simplemente nos sentimos atrapados en un lugar hecho de minutos repetidos. Un lugar que solo existe porque respondimos a la llamada de esa hora. Hoy la voz dijo, hemos llegado. Pero no reconozco dónde estoy. Y temo que cuando sean las 4:45, ya no habrá vuelta atrás.